Arrancamos mirando el práctico 6 de relaciones, que es este, ¿sí? Ustedes tienen primero el concepto de una relación. ¿Se acuerdan de qué era una relación? A ver si. Ustedes tienen un conjunto A. En realidad, la relación general es entre dos conjuntos. Yo tengo A y B, ¿sí? Y armo lo que se llamaba el producto cartesiano, ¿se acuerdan? Allá lejos y en el tiempo. ¿Se acuerdan de haber oído hablar del producto cartesiano? Sí, profe. Ok. Ustedes armaban el producto cartesiano, que era un conjunto de pares ordenados. La definición, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Ese Sí, producto profe. cartesiano es nuestro punto de partida. Solo que si ustedes miran el práctico uno del práctico que tenemos esta semana, ¿sí? El primer punto habla de relaciones, ¿sí? Y me da dos conjuntos distintos. Por ejemplo, S y T, ¿sí? Acá tengo A y B. Cuando ustedes tienen ese tipo de definiciones, entonces lo que tienen que hacer es trabajar con dos conjuntos diferentes. Y puede ser que tengan una relación que es uno a uno, uno a varios o varios a varios. ¿Les suena de algún lado el uno a uno, uno a varios, varios a uno, que no sea en matemática discreta? Han hablado de, tengo una relación uno a varios entre dos qué. ¿Dos conjuntos puede ser o no? Sí. ¿Han trabajado con base de datos o no? ¿Han hecho normalización de base de datos? En Aún ese no, vemos, profe. profe. ¿Todavía no? Ok, por eso es que todavía no han visto, pero cuando lleguen a la parte de base de datos e intenten armar la normalización, una de las primeras cosas que van a intentar establecer es las relaciones que existen entre los registros que están almacenados en una tabla y en otra, ¿sí? Entonces van a tener en base de datos relaciones de tipo uno a uno, uno a varios a varios, ¿sí? Acá también tienen el varios a uno como para indicar cuál es el lado que tiene en los varios, si es el primer conjunto o el segundo, como acabamos de decir que el orden importa, ¿sí? Entonces yo tengo que saber si donde se repiten los elementos es lo que está del lado izquierdo o lo que está del lado derecho, por el orden, ¿sí? Bueno, ok. Entonces eso que ustedes ven ahí, que es eh, la indicación del tipo de relación, es simplemente como para que empiecen después a asociar con lo que nosotros vemos dentro de una relación en una base de datos. Pero acá ustedes van a tener una relación uno a uno cuando cada elemento del primer conjunto tenga un único elemento del segundo conjunto asociado, ¿sí? Cuando tengo que cada elemento del primer conjunto tiene asociado a varios elementos del segundo, la relación es uno a varios. Cuando tienen que varios elementos del primer conjunto están relacionados con un único elemento del segundo, es varios a uno, y varios a varios es si tengo varios elementos o mejor dicho, cada elemento del primer conjunto tiene varios elementos asociados del segundo, y al revés, yo tomo un elemento del segundo conjunto y también tiene varios elementos conectados del primero, ¿sí? Eso es uno a uno, uno a varios, varios a uno y varios a varios. El resto tiene que ser historia conocida para nosotros. ¿Por qué?
Una relación es lo que antecede a una función. Nosotros hemos estudiado ya funciones, entonces a las relaciones las conocemos, ¿sí? Son relaciones de A en B, entonces muchas veces a las relaciones hasta las podemos representar en un eje cartesiano, usando abscisa y ordenada, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a dedicar a estudiar las relaciones que son un poquito más pequeñas, que son las relaciones discretas, que están que las usamos un poco más en la informática y no se utilizan tanto en todos los campos como las otras, ¿sí? Bueno, entonces acá tienen cuando trabajamos con conjuntos pequeños, este es un ejemplo de un conjunto de valores para los enteros, una relación definida dentro del conjunto de los números enteros, ¿sí? Acá tengo también números enteros y la relación definida de esta forma, ¿sí? Se parecen a las expresiones de las funciones que nosotros hemos visto, ¿sí? En este punto, lo único que tienen que hacer es averiguar si cada par ordenado forma parte de la relación o no, y cuando sea posible, como acá, indicar algún otro par de ejemplos de pares ordenados, ¿sí? Lo otro que les pide es la relación está definida en un solo conjunto o en dos conjuntos diferentes. ¿De qué estamos hablando ahí? Recién dijimos que nosotros podíamos tener dos conjuntos distintos a los que llamábamos A y B, ¿sí? Pero lo que suele pasar es que muchas veces el conjunto B es exactamente igual al primero. Entonces decimos que la relación está definida en un solo conjunto que es el conjunto A, porque el producto cartesiano sería A por A o A al cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que vamos a estudiar en este práctico son las relaciones que son subconjuntos del producto cartesiano A por A. ¿Qué quiero decir con eso? Que es un único conjunto sobre el que vamos a trabajar. No voy a tener dos conjuntos distintos. Sobre un único conjunto definimos una relación. Entonces, el primer elemento y el segundo elemento van a tomar valores de el mismo conjunto. A esas relaciones las voy a poder representar de forma simbólica, que es cuando escriben la expresión utilizando la notación matemática. Van a poder dibujarla de forma gráfica con un diagrama de flechas, que esto en realidad es un dígrafo, que nosotros a esta altura ya sabemos lo que es un dígrafo y podemos utilizarlo. Podemos usar matrices booleanas para representar la relación y podemos hacer una lista de pares ordenados. Obviamente esto se puede hacer cuando trabajo con conjuntos que son finitos y en algunos casos cuando trabajo con conjuntos infinitos podemos dejar como asentados los primeros pares ordenados y mostrar cómo se formarían los siguientes pares ordenados en la relación, ¿sí? Solo en ese caso. Pero si no, es como más limitada la enumeración de pares ordenados. Y sobre esas relaciones nosotros vamos a estudiar cuatro propiedades: la reflexividad, la simetría, la antisimetría y la transitividad, ¿sí? Cuando una relación es reflexiva, ¿tienen idea? En la teoría, profe, por lo menos desde la parte gráfica que se me hace más fácil es, por ejemplo, cuando en un dígrafo todos los vértices tienen rizos. Perfecto. Esa es la parte gráfica, cuando tengo un dígrafo armado, ¿sí? ¿Cómo sé que es Profe, reflexiva? Sí, ahí le dieron el rol de anfitrión a gracias. usted. Perfecto, gracias. Ahora vemos si podemos arrancar la grabación. Gracias. Recording in progress. Muy bien. ¿Cómo sabemos cuándo una relación es reflexiva sin mirar el gráfico, solo mirando la relación? Miren lo que dice la definición matemática, la parte simbólica.
Esta partecita necesito que miren. R es reflexiva si y solo si para todos los elementos X que pertenecen al conjunto A, el par XX forma parte de la relación. ¿Sí? ¿Qué es esto? Sí, profe. La forma simbólica de definir una relación reflexiva. Esta es la definición estándar. Entonces, la relación va a ser reflexiva cuando cumpla con esta condición. Si tiene algunos elementos que cumplen con esta condición, pero otros no, nos vamos a quedar en que la relación es no reflexiva y cuando ningún elemento cumpla, entonces van a tener que no es arreflexiva. En algunos libros a esta la llama irreflexiva, ¿sí? Pero más allá de eso, vamos a tener dentro de la reflexividad tres. Vamos a decir que la relación es reflexiva, no reflexiva o arreflexiva, ¿sí? Si siempre se cumple la condición, vamos a decir es reflexiva. Cuando sea que algunos pares cumplen, tengo algunos elementos en el conjunto que tienen el par XX, pero hay otros que no, entonces nos vamos a quedar en que es no reflexiva y vamos a estar en este caso. Y cuando no tengamos ningún elemento X que esté relacionado con sí mismo dentro de la relación, directamente la vamos a llamar arreflexiva. ¿Sí? Ahora miremos lo que decían ustedes recién en la parte gráfica, ¿sí? Miro en la parte gráfica, tengo un rizo en cada vértice. Por lo tanto, aquí la relación es reflexiva. ¿Qué pasa en este otro gráfico, en el segundo? ¿Qué ocurre ahí? No tiene rizo. No todos tienen rizo. Hay algunos que sí, como Z y como Y, pero ¿qué pasa con X? No tengo ningún rizo ahí, ¿verdad? Entonces, algunos casos cumplen, otros no, por lo tanto ahí decimos que la relación esta va a ser ¿de qué tipo? ¿De qué tipo va a No ser la reflexiva. relación? No reflexiva, ¿sí? Y en el último caso, ¿qué pasa en los vértices? Ninguno tiene rizo. Ninguno. Entonces acá vamos a estar en una relación arreflexiva, ¿sí? Hasta acá vamos con la notación simbólica, que es lo que tienen en la fila del medio, ¿sí? Acá tenemos en la fila final, digamos, en la última, la parte gráfica. Pero acá tenemos qué pasa si, en lugar de representar a la relación a través de un gráfico o a través de la notación simbólica, la representamos a través de una matriz, ¿sí? ¿Cómo hacemos la matriz? Ponemos un 1 cuando el par forma parte de la relación. Entonces, por ejemplo, XX forma parte de la relación, sí, pongo un 1. XY forma parte de la relación, no, pongo un 0. XZ forma parte de la relación, no, pongo un 0. ¿Sí? Así armo la matriz, así que no hay problema, es algo que podemos hacer y sabemos cómo hacer. Una vez que ustedes arman la matriz, la estudiamos y miramos. XX forma parte de la relación, ¿sí? De solo mirar el gráfico sabemos que en este caso el conjunto A con el que nosotros estamos trabajando tiene tres elementos, X, y Z, ¿sí? ¿Qué más sabemos? La definición de reflexividad. Para cada elemento, el par XX, el par II, el par CZ, tienen que estar en la relación. Entonces, ¿qué voy a mirar? ¿Dónde están XX, II y ZZ? En lo que es la diagonal principal. Entonces, cuando miren las matrices, miran la diagonal principal. Si encuentran solo uno
en la diagonal principal, ¿qué va a pasar? Si encontramos solo uno en la diagonal principal, profe, o como dijo, Claro, todo lo que encuentro en la diagonal principal son unos. ¿Qué va a pasar? No hay ningún cero en esa diagonal. ¿Qué tipo de relación voy a tener? reflexiva. Reflexiva. ¿Por qué? Porque es el equivalente, la diagonal principal, a los rizos. Entonces yo necesito que todos los vértices tengan rizos, la diagonal principal tiene que estar llena de unos. ¿Sí? Tienen que existir todos los rizos. Cuando encuentro ceros y unos mezclados en la diagonal principal, voy a estar en qué tipo de relación. No reflexiva. No reflexiva. Y si solamente tengo ceros en la diagonal principal, Ah, reflexiva. eso es. Perdón, se cambia. ¿Sí? Entonces, préstenle atención a la diagonal principal para saber cuál es la reflexividad. Así como mirábamos los rizos en los digrafos, en la matriz van a mirar la diagonal principal. ¿Sí? Entonces, tienen un ejemplo de cada tipo de relación. Y la que sigue sería la propiedad de simetría. Si ustedes miran, yo les dije que vamos a analizar cuatro, ¿sí? Simetría y antisimetría, pero resulta que, aunque están basadas en la misma definición, una opción no descarta la otra. Pueden tener relaciones que sean simétricas y antisimétricas a la vez. Entonces, por eso las tengo que analizar por separado, ¿ok? Siempre van a tener que hacer el análisis de la simetría y de la antisimetría en una relación. La definición de simetría ahora necesita que nosotros trabajemos con pares de elementos del conjunto A. Tengo los elementos X e Y del conjunto A. Fíjense lo que dice la relación, la definición, ¿sí? Si es que el par X, Y forma parte de la relación, entonces y X también tiene que formar parte de la relación. ¿Qué me está diciendo? Si miro la parte gráfica, me está diciendo que si yo tengo una conexión que va desde X a Y, ¿quién tiene que estar también en el digrafo? El arco IX. Exactamente, el arco que va en el otro sentido. Si lo decimos en lenguaje natural, lo expresamos nosotros, si encuentro un camino de ida, tengo que encontrar también el camino de vuelta entre cada par de vértices. Pero fíjense que digo, sí existe el camino de ida. Si el camino de ida no está, no me tengo que fijar qué pasa con el camino de vuelta. ¿Se entiende? Solo me importa los arcos que existen en la relación. Por ejemplo, no tengo ningún par entre X y Z, no importa. Yo solamente me fijo si existe el arco que va de X a Y, me fijo si existe el arco que va de Y a X de nuevo. Recién ahí me fijo porque existe este, el primero. ¿Ok? Perfecto. Avanzamos un pedacito más. Entonces, como existe, es simétrica. No simétrica y asimétrica. Va a ser no simétrica cuando tengo algunos que tienen el arco de ida y tienen el arco de regreso, y en otros casos solo hay arco de ida. ¿Ok? Algunos elementos de la relación cumplen con la condición, era, acá habíamos puesto X y Z. Algunos elementos de la relación cumplen con tener arcos de ida y vuelta, otros no, en la parte gráfica. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. En lenguaje simbólico, ¿cómo expreso eso? Que existe algún par de elementos X, Y del conjunto A que hacen que
exista el par XY en la relación, pero el par YX no esté en la relación. Con que haya uno que tenga camino de ida pero no de vuelta, ya es suficiente para decir que la relación es no simétrica. Si no encuentro ningún arco de vuelta, solo hay arcos de ida en la relación, voy a tener una relación asimétrica. ¿Sí? Miremos el ejemplo como veníamos mirando hace un rato. Acá tengo arco de ida, arco de vuelta, arco de ida, arco de vuelta. ¿Sí? Siempre que elijo un arco para analizar, tengo arco de ida, arco de vuelta, ahora al revés, arco de ida, arco de vuelta. Entonces, cada par que yo elijo de elementos, si tiene un arco de ida, también tiene un arco de vuelta. Entonces, esta relación es simétrica. ¿Sí? Del otro lado, tengo arco que va de Z a X. Pero, ¿qué pasa? ¿Hay flecha que vuelva de X a Z? No, profe. Mm, mm. ¿Y qué pasa entre Y y Z? Solo hay arco de ida y no de vuelta. Exactamente. Yo encuentro arcos de ida, pero en ningún caso un arco de vuelta. En ese caso estamos en una relación asimétrica. ¿Sí? ¿Y qué pasa si tengo por lo menos un arco que va, otro arco que vuelve, pero en otros casos encuentro arcos que solo van? ¿Qué tipo de relación va a ser? No simétrica. No simétrica. ¿Sí? Fíjense que en un grafo es muy fácil de entender lo que es la simetría. ¿Sí? Ahora, habíamos dicho que esa parte gráfica era la que me representaba lo que nosotros acá teníamos en notación simbólica, ¿sí? Si para todos los pares X, Y ocurre que existe el arco de ida, pero no el de vuelta, entonces era asimétrica. Cuando encuentro un par X, Y en el conjunto de forma tal que X, Y está en la relación, pero Y, X no está en la relación, entonces es no simétrica. Acá siempre hay algunos que cumplen la condición y otros que no. Acá ninguno cumple, acá todos cumplen. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como que ustedes siempre analizan la condición de simetría y se fijan, si todos la cumplen, es simétrica, si algunos cumplen, pero otros no, es no, y si ninguno cumple, es asimétrica. ¿Cómo analizamos la simetría en la matriz? ¿Se acuerdan? Tendríamos que... Ay, perdón. Sí, 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 te escucho. No iba a decir que hay que fijarse en la diagonal principal y de ahí ir comparando los valores que hay por arriba y por abajo de ella. O sea, los valores que son simétricos respecto a la diagonal principal. Perfecto. Eso es justo lo que hay que hacer. Hay que tomar la diagonal principal. Ahí pueden haber tanto ceros como uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque los rizos siempre los vamos a interpretar como pares que cumplen con la condición de simetría. Y ya les voy a escribir eso en un ratito, ¿sí? Pero después de los rizos, fíjense que donde tengo un 1 en la posición simétrica, que por ejemplo para el caso este sería esta, también tiene que haber un 1. Este sería el arco de ida, este sería el arco de vuelta. ¿Sí? Entonces, donde hay un 1, del otro lado tiene que haber también un 1 en las posiciones simétricas. Eso sería lo mismo que decir que la matriz es simétrica respecto a la diagonal principal. ¿Ok? Entonces, si respecto a la diagonal principal la matriz es simétrica, entonces la relación es simétrica. ¿Ok? ¿Qué pasaba con, por ejemplo, un rizo? Si yo tengo XX en la relación,
entonces XX también va a estar en la relación, ¿sí? Acá tengo este toma el papel de X, este toma el papel de Y de la definición que dimos acá, ¿ok? Solamente que Y es exactamente igual a X en este caso. Y acá tengo que este toma el papel de Y, este toma el papel de X. Entonces los pares simétricos siempre van a verificar la condición de simetría. Los rizos siempre van a cumplir con la condición de simetría. ¿Van bien? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué va a pasar cuando tengamos un cero de un lado, como acá, por ejemplo, tengo un 1 y acá un 0. Acá tengo un 1 y del otro lado tengo un 0. Tengo ceros y unos. Cada vez que ustedes, perdón, se cambió la diapositiva. Cada vez que ¿Sería no ustedes, simétrico? claro, no simétrico es en este caso, mira, acá tengo un 1 y un 1, pero acá tengo un 1 y un 0. Acá se cumple la simetría, acá no. Ahí es no. Pero acá, cada vez que encuentro un 1, del otro lado, ¿qué aparece? Acá encuentro un 1 y del otro lado, ¿qué aparece? En la posición simétrica. ¿Qué pasa en la posición simétrica donde hay un 1? Siempre que ven un 1, del otro lado, ¿qué pasa? ¿Puede repetirlo, profe? Que se me cortó un poco el internet. Ok. Eh, de este lado, nosotros siempre que encontramos un 1, tenemos del otro lado, ¿qué elemento? Eso es lo que estaba diciendo. Donde encuentro un 1, del otro lado, ¿qué hay? Encuentro un 1 y del otro lado, ¿qué hay? Un cero. Claro. Entonces, cuando ustedes encuentran un 1, fíjense que no me importa qué pasa donde hay ceros y ceros, ¿no? Solo me importa donde hay los 1, porque eso es si existe el arco de ida. El sí, ese hace que yo mire solamente donde están los 1. Pero cada vez que encuentro un 1, del otro lado encuentro un 0, como me acaban de decir, ¿sí? Entonces acá estamos en una asimétrica. En cambio, cuando tengo algunos unos que del otro lado tienen un 1 y algunos 1 que del otro lado tienen un 0, la relación es no simétrica, ¿sí? En la diagonal principal recuerden que pueden tener tanto ceros como 1, no afecta. Me importa lo que pasa fuera de la diagonal principal. La diagonal principal tiene rizos que siempre van a cumplir con la condición de simetría. Ahora, ¿qué pasa con la asimetría? Si ustedes encuentran un 1 en la diagonal principal, ¿qué les acabo de decir de los que están dentro de la diagonal principal? Los pares reflexivos. ¿Sería eh, no reflexivo? O sea, los pares reflexivos, ¿cómo se comportan respecto a la simetría? Eso es lo que estoy diciendo. Si ustedes encontraran acá, en esta tabla, ¿sí? Hagamos un ratito una adaptación de la tabla que tenemos acá. Les pongo esta tabla. Un 1, 0, 0,
0, 0, 1, 1, 0, 0. Supongamos que esta es la relación con la que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Estoy haciéndole un cambio acá, poniendo un 1 en esta posición, que es dentro de la diagonal principal. Si ustedes grafican esto, ¿qué vamos a hacer? Dibujemos el X y Z, ¿sí? Los pongamos en la misma posición que los tenemos abajo. Esto sería X, esto sería Z, esto sería Y. Tienen el par XX, que sería el rizo. Después tienen el par que va desde Y hasta Z. Z, ¿sí? Entonces tengo uno que viene acá y tengo el par que va desde Z hasta X, ¿sí? Lo único que hice fue a esta gráfica agregarle el rizo. Aquí habíamos dicho que la relación era asimétrica porque en ningún caso se verificaba la condición de simetría. Pero al agregarle solo este 1, ¿qué va a pasar? El par XX pertenece a la relación y el par X, perdón, no es Y acá. Entonces, el par XX pertenece a la relación. Tengo arco de ida y de vuelta. Al hacer este pequeño cambio, esta relación pasa a ser no simétrica, porque este par cumple con la condición de simetría. Donde encuentran un par, a los pares XX, y ZZ, los solemos llamar pares reflexivos, ¿sí? Porque son los que pertenecen a la diagonal principal. Entonces, donde encuentren un par reflexivo, ya saben que es imposible que la relación sea asimétrica, porque ese par reflexivo va a cumplir con la condición de simetría. ¿Ok? Así que Sí, profe. tengan en cuenta eso cuando estén haciendo el análisis. La diagonal principal no es relevante para la no simetría o la simetría, se pueden dar las dos cosas, pero en la asimetría es importantísimo que la diagonal principal esté llena de ceros para ser asimétrica. ¿Ok? Acá la diagonal principal puede tener ceros y unos. Acá también, pero en esta solo puede contener ceros en la asimetría. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Y ahora, ¿sí? Fíjense que esto nos da pie justo a explicar lo que es la antisimetría. Estoy intentando trabajar con esta matriz ahora, ¿sí? Se parece a la que acabábamos de hacer ahí hace un ratito. Lo único que cambia es que acá tenemos un 1 más, ¿sí? Tendríamos un rizo más. Es la única diferencia. ¿Ok? Nosotros habíamos dicho que si tengo unos en la diagonal principal, tengo que descartar la asimetría. Así que esa relación solo puede ser o simétrica o no simétrica. ¿Sí? Pero a su vez puedo analizar cómo se comporta respecto a la antisimetría. Esta es otra propiedad que tengo que analizar. Antisimetría, que es distinto de asimetría. En la condición de antisimetría dice que cuando yo tengo pares AB que pertenecen al conjunto A y tengo que AB está en la relación y BA también está en la relación, entonces es porque A
es igual a B. Fíjense qué pasa cuando tomo, por ejemplo, el par IZ, ¿sí? Si ustedes tienen IZ, pertenece a la relación, y también tienen el par ZI. ¿Esto es verdadero o es falso? Falso. Falso, porque esta parte es verdadera, esta parte es falsa. Fíjense que aquí el antecedente, todo este bloque es el antecedente de la implicación con la que estoy trabajando en la antisimetría, ¿sí? Entonces, como el antecedente es falso, ¿sí? No me interesa qué es lo que ocurra, porque falso implica sea verdadero o falso, ¿qué me va a dar? Verdadero, ¿sí? Entonces, esos no son los casos que me interesa estudiar. Lo que me interesa estudiar es cuando el antecedente es verdadero. ¿En qué caso el antecedente es verdadero para la relación que estamos estudiando? Solamente cuando tengo XX en la relación, XX pertenece en la relación, ¿sí? Entonces X es igual a X. ¿Es verdad o no? ¿X es igual a X? Sí, es verdadero. Es verdadero, ¿sí? Entonces, fíjense, esta relación sí es antisimétrica, ¿ok? ¿Dónde más nos interesaría, por ejemplo, analizar? Supongamos que nuestra relación tuviera le estoy agregando un par más a la relación, ¿sí? Estoy haciendo que nuestra relación tenga al par ZI. Fíjense que ahí de nuevo mi antecedente es verdadero, ¿sí? Tengo al par IZ en la relación y también tengo al par ZI en la relación. Entonces, para cumplir con la simetría, lo que se tendría que verificar es que I es igual a Z. ¿Se cumple la condición? Sí, porque esto es verdadero, ¿verdad? Sí, profe. Claro. Pero ¿qué pasa? ¿I es igual a Z? No, profe. No. Entonces, ¿qué pasaba cuando en una implicación tenían antecedente verdadero, consecuente falso? Falso. Exactamente. Por eso tenemos que decir que en este caso no se cumple la condición de antisimetría. ¿Por qué? Porque tengo un arco que va y viene y Z e I son vértices distintos. Si ustedes quieren definir de forma natural, en lenguaje natural, la antisimetría, lo que tienen que decir es que los únicos pares de la relación que tienen la posibilidad de cumplir con la condición de simetría son los que están en la diagonal principal, que son los que llamamos pares reflexivos, ¿sí? Entonces, solo los rizos cumplen con la condición de simetría en una relación antisimétrica, ¿ok? Y lo último es la transitividad. La relación puede ser transitiva, no transitiva y atransitiva. ¿Cuándo es transitiva? Cuando tengo a XY en la relación y Z en la relación, entonces el par XZ también está en la relación, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Miramos. Este es un poquito más complicado de ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que ver. Si tengo el par XY y tengo el par YZ, entonces el otro que tiene que existir es
el que conecta a I con Z, ¿sí? A esto es lo que nosotros llamamos un par transitivo, el que yo hice ahí con viborita, dibujé con viborita. ¿Ok? ¿Por qué? Porque existe XY, existe YZ, entonces por transitividad existe también XZ. ¿Está? Esa es la condición de transitividad. Si existe el par XY y existe el par YZ en la relación, entonces el par XZ también forma parte de la relación. Si ustedes quieren escribirlo utilizando los elementos ABC del conjunto A, esto es de forma simbólica y general, ¿sí? Aquí A, B y C pueden representar a cualquier elemento del conjunto A con el que ustedes estén trabajando. Pero si encuentran que el par AB pertenece a la relación y el par BC forma parte de la relación, entonces AC también forma parte de la relación, ¿sí? Cuando tienen tablas, lo que hacen es aplicar una fórmula. Pueden aplicar lo que se llama el producto booleano, porque como acá tengo una matriz booleana, ¿qué es una matriz booleana? ¿Se acuerdan? Una matriz de ceros y unos. Exactamente. Entonces puedo aplicar en lugar del producto clásico de matrices un producto booleano. ¿Han trabajado alguna vez con el producto booleano? Sí, creo que sí, profe, sí. ¿Sí? Por las dudas, lo que hice fue preparar aquí un Excel. Están viendo un Excel, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ahí les preparé un Excel, ¿sí? Donde he calculado el producto booleano de la matriz. Fíjense que a la matriz, que es una matriz booleana, la multiplico por sí misma, pero usando producto booleano. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, por ejemplo, A sub 1 por B sub 1 más A sub 2 por... Bueno, en realidad estoy usando aquí un solo índice, pero tendría que estar dando esto. Esto por esto más, esto por esto más, esto por esto más. ¿Se acuerdan que hacíamos así en el producto clásico de las matrices? Sí, profe. Ok. Si ustedes reemplazan el por i y el más por o, lo que tienen es el producto booleano de la matriz, ¿sí? Entonces acá hacen exactamente lo mismo con los elementos, pero acá tengo la operación AND y aquí tengo la operación OR. En esencia, ¿qué es lo que tienen que mirar cuando estén trabajando con el producto booleano? Si encuentran un par de unos, por ejemplo, acá tengo 1, 1, ya es suficiente para decir que acá va a ir un 1. Acá, por ejemplo, tengo 1, 1, entonces acá va un 1. No necesito seguir avanzando con el cálculo, porque en cuanto encontré el primer par de unos, ya estoy en condiciones de decir como estas operaciones están unidas por la condición OR, en cuanto encuentre un 1 acá, algún paréntesis me dé 1, ya va a ser suficiente para que toda la operación me dé 1. ¿Sí? Entonces hacemos el producto, a ver, por ejemplo, de este elemento. ¿Sí? Yo acá arranco con ese elemento y tengo 0, 1, 0, 1. 0, 1, pero acá encontré un par de unos, ¿ven? 1, 1. Entonces ya no sigo, ya sé que esa posición va a tener un 1. ¿Sí? ¿Se entiende? De esa forma consiguen multiplicar toda la matriz por sí misma, usando el producto booleano. Entonces me da esta matriz. Lo que dice la teoría es que si ustedes multiplican la matriz de la relación por sí misma
y la suman de nuevo con la matriz de la relación y lo que obtienen como resultado final es la misma matriz, la matriz de la relación, es porque la relación es transitiva. ¿Sí? Entonces multiplican, acá está el producto que me da por resultado esta matriz. Si entre esta matriz, que es la matriz de la relación, y esta, que es la matriz de la relación al cuadrado, hago la suma lógica, ¿no? Esta es la suma lógica, que es un O. Obtengo la matriz que ven acá y comparo la matriz que tengo al final con la matriz inicial y son iguales, ¿sí? Fíjense que vuelve a ser la misma matriz, es porque la relación es transitiva, ¿sí? Parece largo, pero en realidad como es un producto booleano, demoré más intentando explicarles cómo funciona que si ustedes hacen el cálculo, ¿sí? Si hacen el cálculo se van a dar cuenta que a través de las matrices, ¿sí? La matriz de la relación al cuadrado más suma lógica, la matriz de la relación es igual a la matriz de la relación, entonces es transitiva, ¿sí? Determinan si la relación es transitiva, no transitiva cuando tienen algunos pares que cumplen con la transitividad y otros no. Y para la atransitiva ninguna, bueno, no pares en realidad, tienen ternas ahora de elementos que cumplen con la transitividad y ahora en la atransitiva tienen que ninguna terna de elementos que ustedes tomen cumple con la condición de transitividad. De nuevo, fíjense que es con el antecedente. Solo analizo cuando el antecedente es verdadero. Tengo que tener al par AB en la relación y al par BC en la relación. Los dos tienen que existir. Si solo tengo a AB, no me importa porque el antecedente me va a dar falso porque BC no existe. ¿Sí? Entonces, solo analicen cuando tengan tanto al par AB como al par BC en la relación. Si tengo uno solo, o el par AB o el par BC, pero no existe el otro, no analizo, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar? En el grafo tengo que tener el arco que va de X a Y y el arco que va de Y a Z. Recién ahí analizo si es que existe el par XZ, ¿sí? Si estuvieran trabajando con la matriz, tendrían que ver que en la posición XY tengo un 1 y tengo una posición, en la posición YZ también un 1. Entonces recién me fijo si está un 1 en la posición XZ. Pero como es más enredado mirar eso, prefiero utilizar la segunda opción, que es lo que acabamos de escribir ahí en rojo. ¿Sí? Ok, entonces cuando tienen eso clarito en la cabeza, ustedes pueden analizar en este práctico las propiedades de la relación. ¿Sí? Lo que les están pidiendo en este punto es que ustedes analicen la relación, que me digan qué propiedades cumple. ¿Es reflexiva, no reflexiva, areflexiva? ¿Qué es? ¿Sí? Hacen el análisis y me dan 4 cosas. Me dicen cómo es respecto a la reflexividad, respecto a la simetría, respecto a la antisimetría y respecto a la transitividad. ¿Qué pasa si logran analizar la propiedad de la relación? ¿Sí? Supongamos, y me encuentro con que la relación con la que yo estoy trabajando es reflexiva, simétrica y transitiva. Esa relación recibe un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Una relación de orden, profe? Si es reflexiva, simétrica y transitiva. ¿Relación de equivalencia?
Exactamente, esa es, ¿sí? Justo estaba intentando hacer zoom. Entonces, cuando tengan relaciones que cumplen tanto con reflexividad, simetría y transitividad, entonces van a tener una relación que se llama de equivalencia. ¿Cuándo van a tener un orden amplio? Una relación de orden amplio. Ahí aprovechen a mirar los apuntes. Cuando sea reflexiva, antisimétrica y transitiva. Exactamente. Fíjense que acá lo que buscan es la antisimetría, ¿no? No la simetría. Esta es la relación de orden amplio y a esta también las vamos a llamar, cuando tengamos un conjunto y una relación de orden amplio, un conjunto parcialmente ordenado. Si nadie les dice nada, siempre vamos a estar hablando de una relación de orden amplio. Recién si alguien especifica, vamos a empezar a trabajar con una relación de orden estricto. ¿Cuál es la diferencia entre la relación de orden amplio y la relación de orden estricto? Que es areflexiva, asimétrica y transitiva. Exactamente, ¿sí? Entonces es como bastante más estricta, ¿sí? Que la anterior. Una relación de orden estricto es areflexiva, nadie se precede a sí mismo, se sigue a sí mismo. Asimétrica, ¿eso qué quiere decir? Que no están los pares X, X, Y, Z, Z, que llamábamos los pares reflexivos, ¿sí? Pero sí cumple con la transitividad, ¿ok? Pero esta la vamos a usar muy poquitito a las de orden amplio. Todo lo que hagamos en este práctico y en el que viene, vamos a estar trabajando sobre conjuntos parcialmente ordenados, que son conjuntos que tienen definido para los elementos del conjunto una relación de orden amplio, ¿sí? Y las relaciones de equivalencia son las relaciones que permiten definir dentro del conjunto particiones a partir de la relación. ¿Se acuerdan que era una partición? Una división del conjunto de los elementos en categorías que no se solapaban, pero que cuando yo las unía me daban como resultado el, el conjunto A, ¿sí? Les voy a mostrar una de las relaciones de equivalencia más conocida y más utilizada es la relación de congruencia módulo n. ¿Sí? Esta relación de congruencia está definida como que m es congruente con n módulo d, si solo si d divide a la diferencia entre m y n. En esencia, lo que necesitamos es que el resto de dividir a en n y de dividir b en n, estoy intentando ver si me deja escribir, acá está. El resto de dividir a en n y b en n sea igual. Tienen que tener el mismo resto si los dividen por n. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, 7 es congruente con 2 módulo 5, la definición dice que 5 tiene que dividir a 7 menos 2. ¿Sí? Esa es una forma. Entonces, ¿5 divide a 5 o no? Sí, sí, profe. Entonces 7 efectivamente es congruente con 2 módulo 5, ¿sí? Ahí acabamos de verificar. Pero ¿qué pasa si les doy, por ejemplo, 8 y 2 es congruente con... ¿Qué pasa? Me daría 6, va, 5 Ah, divide a 6. claro, 5 divide a 6, no. 5 no divide a 6. Entonces, 8 no es congruente con 2 módulo 5. ¿Se entiende?
Y ahora está lo que yo les decía acá abajo. ¿Qué pasa? Si ustedes dividen 7 y calculan el resto de dividir en 5 a 7, ¿cuánto les da? Si dividen 7 en 5, ¿qué resto tienen? Resto 2. Exactamente. Entonces acá es 2. ¿Y cuál es el resto de dividir 2 en 5? 2 dividido 5 les da 0 y queda resto 2. Entonces fíjense que los restos son iguales, por eso son congruentes 7 y 2. ¿Sí? ¿Se imaginan que otros números serían congruentes con 7 y con 2 módulo 5? Con 7 y con 2 módulo 5. Otro número que al dividirlo por 5 les dé resto 2. ¿Qué pasa si a 12 lo dividen en 5? También da resto 2. ¿Y qué pasa si 12? ¿Y qué pasa si a 17 lo dividen en 5? También obtengo de resto 2. Exactamente. Entonces, fíjense que estoy generando que a partir de los números enteros, un montón de números sean congruentes con 2 módulo 5. Todos esos elementos que son congruentes entre sí se van a llamar una clase de congruencia. Y ustedes van a tener que encontrar qué elementos son congruentes con 2 módulo 5. ¿Sí? Por ejemplo, eh, 8 es congruente con 3 módulo 5. 8 no era Sí, profe. congruente con 2, pero sí es congruente con 3, porque 8 módulo 5 es igual a 3, ¿verdad? 3. Y 3 módulo 5 es igual a 3, ¿sí? Aquí fíjense que uso notación de congruencia, las 3 rayitas, y acá estoy usando paréntesis para el módulo. Acá no, porque lo que estoy haciendo es hacer referencia al resto, ¿ok? El resto de dividir 8 en 5 es 3. Eso es lo que estoy diciendo con esta notación que cambia un poquitito respecto a esta. Acá estoy hablando de congruencia, acá estoy hablando de el resto. Y acá por eso, en lugar de usar el símbolo de congruencia, utilizo signo igual. ¿Ok? La congruencia, cuando yo la verifico, tiene un montón de propiedades. Entonces, si ustedes tienen que A es congruente con C y B es congruente con D, la suma de A y B va a ser congruente con la suma de C y D. La diferencia entre A y B va a ser congruente con la diferencia de C y D. A por B va a ser congruente con C por D. A elevado a la M va a ser congruente con C elevado a la M. Esto es lo que genera la aritmética modular. Yo en lugar de trabajar con números, trabajo con el módulo del número. Entonces, cuando sumo los dos números, en realidad lo que hago es poner el módulo de la suma de A y B. ¿Sí? Eso es lo que empiezo a hacer cuando trabajo con la aritmética modular. Y esto se utiliza un montón en informática. ¿No les ha pasado que cuando ustedes quieren dividir un número, y ahora vamos a ir de nuevo al Excel? Eh, no sé si lo dejé acá. ¿No les ha pasado que... no, creo que acá no. Este no es el Excel, es el este.
¿sí? Por ejemplo, yo quiero encontrar la potencia de 137 elevado a la 256. Si intentan hacer ese cálculo, a mí ya Excel me da un error. Por ejemplo, este num es porque intenté hacer la potencia 256 de 137. ¿Sí? Si intentan hacer en la calculadora, dependiendo de la calculadora que tengan, ya pueden ser que no les deje hacer el cálculo. ¿Quieren probar en la calculadora hacerlo? ¿Por qué? Yo lo Porque probé, el profe, número y no da. no da, ¿no? Porque el número es muy grande, entonces llega un momento en que no lo puedo manejar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los informáticos? Y si en lugar de trabajar con el número, trabajamos con el módulo del número, obviamente el módulo va a ser más chico. Y aparte, como acabamos de ver, los módulos tienen un montón de propiedades matemáticas, entre estas, ¿sí? Estas propiedades de congruencia módulo n y las que no les mostré que están acá, que son corolarios del teorema de la aritmética modular, ¿sí? Yo puedo desglosar las potencias grandes en potencias más pequeñas. Entonces, en lugar de calcular la potencia 137, perdón, 256 de 137, como 256 es una potencia de 2, puedo desglosar esa potencia en otras potencias de 2. Y entonces las desgloso en potencias de el cuadrado, la cuarta, la octava, ¿sí? Eso es lo que voy haciendo, desglosando la potencia grande, ¿sí? Aprovechando todas las propiedades que tiene la aritmética modular. Y yo no podía calcular la potencia de 137 hace un ratito, pero sí puedo encontrar el módulo aplicando esas propiedades. Entonces, por acá puedo llegar al final y decir, bueno, no calculé el resultado final de esto, de todos modos ese es ejercicio del práctico, así que después ustedes lo van a poder hacer. Sí pueden encontrar el módulo al que corresponde esa potencia, ¿sí? Desglosando la operación muy grande y que no me da un número, ¿sí? En potencias más pequeñas y en lugar de dando el número, trabajando con el módulo del número, ¿sí? ¿Para qué me sirve trabajar con el módulo de un número o por qué voy a necesitar en informática trabajar con números muy grandes? ¿Tienen alguna idea de dónde se utilizan números muy grandes en la informática? Seguridad informática. Cada vez que ustedes hacen una operación y pagan con la tarjeta de crédito, se manda un código, pasan por el postnet y el postnet manda información a la central de la tarjeta para decir que ustedes tienen aprobada o no la operación, ¿verdad? O Sí, cuando les hacen el débito de la tarjeta de débito desde la cuenta del banco. ¿Por qué ustedes se animan a usar la tarjeta de débito? Porque saben que los datos están encriptados y nadie va a recibir la información esa a menos que sea el banco y ustedes que acaban de pasar la tarjeta. ¿Sí? Bueno, el algoritmo que encripta los datos utiliza un algoritmo de encriptación basado en números muy grandes. ¿Por qué? Porque si yo utilizo un número chiquitito, va a ser muy fácil que encuentre cuál es la clave que me va a permitir desencriptar los datos y tener acceso a información confidencial, ¿sí? En cambio, si el número es muy grande, necesito tanta potencia de cálculo que nadie puede darse el lujo de perder el tiempo en descifrar ese código por, a ver, supongamos 100.000 pesos, 1.000.000 de pesos.
es mucho más grande la inversión que tengo que hacer en equipo que lo que voy a ganar, ¿sí? Entonces, esa es la estrategia. La informática utiliza números muy grandes para poder, por ejemplo, les estoy mostrando un punto de acceso, ¿sí? Necesitamos números muy, muy grandes para que los sistemas sean seguros, las transacciones comerciales sean seguras, pero resulta que para calcularlos, ni las calculadoras, ni el Excel, ni los algoritmos pueden hacerlo de forma rápida y eficiente. Entonces, lo que hacen es reducir la complejidad de los cálculos trabajando con los módulos de los números, pero aún así están basados en números muy grandes que son muy difíciles de encontrar utilizando algoritmos de fuerza bruta. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, una relación de equivalencia es la que le empieza a dar el soporte matemático. Fíjense que esta relación de equivalencia a su vez genera un montón de propiedades, ¿sí? Que dan soporte matemático a todo lo que es códigos de encriptación de datos. ¿Sí? Hoy estoy equivocándome Y nosotros acá solo le estamos mostrando las bases de dónde sale la congruencia en módulo n. Hay un montón más para que ustedes averigüen y estudien. Y el otro tipo de relaciones que se vuelve eh, interesante, muy interesante, es las relaciones de orden amplio que generan conjuntos parcialmente ordenados. ¿Sí? Los conjuntos parcialmente ordenados son son relaciones, perdón, que son reflexivas, antisimétricas y transitivas. ¿Qué van a tener que hacer ahí? Representar a la relación a través de una matriz o de un dígrafo, ¿sí? Y cuando encuentran esta relación, tienen que ser capaces de encontrar el orden dual. ¿Cuál es el orden dual? Si yo tengo que A está relacionado con B en la relación, el orden dual lo que hace es al revés. A B lo relaciona con A. Va en sentido inverso, ¿sí? Entonces, si yo decía, por ejemplo, que la relación esta es 3 es menor que 4, ¿sí? La relación dual lo que hace es decir que 4 es mayor que 3. En las relaciones de orden, ustedes van a decir que A precede a B porque A es el origen, B es el destino de la flechita, ¿sí? En una relación de orden decimos que B sigue a A porque está después. Y eso viene justamente de esto. 3 precede a 4, 4 sigue a 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 3 está antes que el 4. Estamos mirando esta relación. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de quién es el que antecede, quién es el que sigue, piensen que está relacionado con una relación de orden, para decir quién va antes y quién va después, pero que a veces no son números, sino que son símbolos, letras o expresiones. ¿Sí? Y esas estructuras de orden se pueden representar de forma gráfica a través de un dígrafo como el que tienen acá, y cuando es una relación de orden pueden elegir representarla de forma simplificada mediante un diagrama de Haas. Fíjense que acá les dice que tienen que dibujar el diagrama de Haas. ¿Cómo hacen eso? Ah, creo que no les abrí la diapo esa. Vamos a cerrar esto un ratito.
Ustedes tienen el digrafo, la matriz de la relación, saben que es una relación que es reflexiva, antisimétrica y transitiva, entonces es una relación de orden. Y lo que hago es transformar este digrafo en este, ¿sí? Este diagrama se obtiene quitando los rizos, a ver si me deja pasar, acá está. Ustedes arrancan con el digrafo y a ese digrafo lo que hacen primero es ocultarle los rizos, que yo acá ya puse en color verde, ¿sí? Todos esos los tengo que ocultar, no es que los voy a borrar, los oculto porque sé que existen aunque no estén dibujados, ¿sí? Una vez que oculté los rizos, lo que hago es ocultar el sentido de los arcos. Ya no uso flechas con arcos, sino aristas. Pero para lograr eso, ¿qué es lo que hago? Si yo tengo que A es el origen y B es el destino, A tiene que estar más abajo y B tiene que estar más arriba, para que de forma implícita quede el sentido de la flecha. Y eso me está diciendo que A va a preceder a B, A va a preceder a F, A va a preceder a D, A va a preceder a E. Pero yo lo tengo que dejar de alguna forma asentado, aunque sea de forma implícita, sin la flechita, pero que de alguna forma me dé cuenta. ¿Y cómo hago eso? Poniendo más abajo a A que al resto de los vértices. Entonces redibujo esto para poder sacarle las flechas. Si yo redibujo eso, por ejemplo, me va a quedar esto. A precede a todos, por eso está más abajo que todos. A precede a B, A precede a D, A precede a, ¿cuál es el que está acá? Creo que es C. Sí, el que está aquí escondido es C. ¿Sí? A precede a C. A precede a F, A precede a E. Por eso está debajo de todos. B solo precede a E, de enano. D precede a F y a E. C precede a F. ¿Sí? Entonces siempre pongo abajo el que precede, arriba el que sigue. Eso quiere decir que hay que redibujar. Una vez que ustedes saben cuál es el origen, es muy fácil. Y ahora que ya sabemos un poco de digrafos, puedo decirles que abajo va a ir cualquier fuente, arriba van a quedar los sumideros del digrafo. ¿Sí? Y todos los otros van a tener que ir ubicados en el medio. Los que no son ni fuente ni sumidero, ¿sí? Van a tener que ir ubicados en el medio. Y una vez que hacen eso, lo que tienen que hacer es ocultar las aristas transitivas. ¿Cuáles serían las aristas transitivas? ¿Se acuerdan que dijimos que si A estaba conectado con B, B estaba conectado con E, también tenía que existir la conexión entre A y E? Esa que yo dibujé en violeta, que es la conexión entre A y E, sería la arista transitiva. A esa las voy a tener que ocultar porque yo sé que una relación de orden es transitiva y entonces aunque no dibuje el arco, sé que eso existe, ¿sí? Entonces voy a poder quitar las aristas transitivas. Y después me queda el diagrama de Hash, que es esta versión simplificada del digrafo. ¿Qué es lo lindo de esto? Que yo represento de forma simple el digrafo, pero tengo toda la información para volver a este punto. Puedo volver al digrafo y puedo volver a poner la relación. Entonces, si ustedes ven este digrafo, saben que aquí están escondidos los rizos, saben que está escondida la flecha, saben que están escondidas las aristas transitivas y tienen que volver a ponerlas si es que tienen que dibujar el digrafo de nuevo.
toda la información está ahí y la puedo hacer al revés, ¿sí? Así que con eso van a lograr hacer casi todos los puntos del práctico. Lo único que nos va a quedar pendiente va a ser lo del producto cartesiano y el orden lexicográfico, pero no los quiero demorar más. Aparte, no sé si tienen alguna consulta por ahí. Recording stopped. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Profe, yo tengo una duda ahí con el punto uno. Ujú. Sí, en esto. Sí, en el ítem 3 donde nos pregunta si es posible representarla mediante un gráfico de coordenadas, por ejemplo, en el ítem B, ahí digamos más o menos cómo sería, también tendríamos que representarlo así como si fueran puntos en el plano cartesiano. Claro, porque estás trabajando dentro del conjunto de los números enteros, entonces serían puntos que van hasta el infinito o vienen desde en tu caso son x y divide, son los x y tales que 2 es divisor de x menos y, ¿sí? Entonces vas a tener todos los que te den resto cero en la diferencia, todos los números pares estarías dibujando, ¿sí? Ah, claro, sí, sí. Y en el ítem C, digamos, como me dan y igual a x al cubo, ¿sería la función cúbica podría ser? ¿La podría dibujar así? ¿O también tendría que ser una serie Claro, de puntos? pero son la serie de puntos. Podés dibujar la función cúbica en forma, ay, se me ha ido con línea de puntos, si querés como para guiarte, pero lo que forma parte de la relación, como vos tenés el conjunto A que es Z y B que es Z, serían los puntitos del conjunto de los números enteros. Esos son los que forman parte de la relación, ¿sí? Así que solo los puntos tendrías que marcar dentro del eje, los ejes de coordenadas. Ok, profe. Así que no, acá fíjense que después les pregunta si la relación está, uy, se me parece que algo no estaba funcionando bien. Eh, no, tienen que indicar si la relación está definida también en un conjunto. Acá tenemos la relación definida en un conjunto, en el A. No, no está definida en un conjunto. Claro, porque S y T son distintos. Para que esté definida en un conjunto, tienen que estar definidas como acá los dos elementos, tanto X como Y, en el mismo conjunto. Acá también. Estas dos sí están definidas en un solo conjunto. Profe, en el caso de que cuando nos dicen, nos preguntan si la relación es uno a uno, uno a varios, nos convendría como hacer un gráfico y de ahí ir viendo cómo se relacionan. Eh, Toma como, por ejemplo, un elemento, digamos el elemento X. Si vos elegís el elemento uno como igual a X, uno, ¿con cuántos elementos del otro conjunto se va a relacionar? 2, ¿con cuántos elementos del otro conjunto se va a relacionar? 3, ¿con cuántos? Y así vas fijándote. Incluso podés hacerlo de forma genérica cuando tenés expresiones como y igual a x al cubo, ¿sí? ¿Por qué x? ¿Cuántos valores distintos va a poder tomar? Uno, Uno nada más. O sea, sería claro, una relación de uno a uno. sí.
pero si tuviéramos x al cuadrado, tendrías a lo mejor una relación uno a varios, porque cada elemento de x que vos elijas, no, perdón, estoy diciendo al revés. No tomemos ni el x al cuadrado ni esa, sino tomemos un ejemplo un poquito más simple, porque lo que quiero es que les muestre, les quede una relación, el concepto un poquito más claro. Por ejemplo, eh, si yo les digo que el conjunto es de los números pares, ¿sí? No pares, que x, y es igual a 2x, así sería, ¿sí? Sí, profe. Ok. Fíjense, ustedes asignan un valor a x. ¿Cuántos valores de y diferentes van a tener para cada x? Distintos valores. Claro, pero yo, por ejemplo, elijo 5. ¿Cuántos valores de y voy a tener para 5? Con x igual a 5. Tendríamos uno nada más. Uno nada más, ¿sí? Una relación uno a uno. Ahora les digo que la relación es, y es igual al valor absoluto de x. Ahí ¿Cómo sería van a? uno a varios. Porque, o varios a uno. Porque x puede ser igual a 5, ¿sí? De nuevo. El valor absoluto de 5 es, 5. le estoy dando un único valor, ¿sí? Pero menos 5, el valor absoluto va a ser también 5. Entonces, ¿qué va a pasar? En el eje Y voy a tener al elemento 5 relacionado con dos valores distintos de x. Entonces, si ustedes expresan eso en función de pares ordenados, van a tener que 5 estar relacionado con 5 y van a tener que menos 5 también está relacionado con 5. Entonces, fíjense que un mismo elemento del segundo conjunto va a estar relacionado con varios elementos del primero. Entonces, ahí van a tener una relación varios a uno. ¿Sí? Van a tener una relación uno a varios cuando les pase al revés. Cuando tengan que 5 esté relacionado con 0, que 5 esté relacionado con 1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, un mismo elemento del conjunto A, ¿sí? Va a estar relacionado con varios elementos del segundo conjunto. Acá tenemos uno a varios. ¿Y cuándo va a ser varios a varios? Cuando tengas 5, 0, 5, 1, 6, 0, 6, 1, por ejemplo. Entonces, varios elementos están relacionados con el 5, varios elementos están relacionados con el 6. Y al revés también pasa. El 0 tiene varios elementos relacionados y el 1 también tiene varios elementos relacionados del primer conjunto. ¿Sí? Sí, profe. Ok, y eso es la base de lo que después van a empezar a ver, que son las relaciones en una base de datos. Estamos viendo solo el concepto más básico de los básicos. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Profe, en el punto 2 donde nos piden analizar las propiedades, ahí tenemos que hacer lo que usted marcó desde un principio, ¿no? Ir viendo las definiciones de reflexividad, simetría y esas cosas, ¿verdad? Sí, ahí van a tener que trabajar con eso. Reflexiones. Y les va a convenir trabajar un poco más con el concepto simbólico. Lo que les sugiero es que
como para entender si es posible, porque acá estamos trabajando con las personas de Jujuy, así es, con todas las personas de Jujuy, ese es el conjunto A con el que nosotros trabajamos, ¿sí? Sí, Ok, entonces eso va a estar un poco complicado. Ah, no me está dejando dibujar. Acá está, A es el conjunto de los ciudadanos que viven actualmente en Jujuy, ¿sí? Entonces, X es paciente de Y, sería una relación similar a la relación, por ejemplo, X es el jefe de Y, ¿sí? Entonces, supongamos X es el jefe de Y. ¿Es una relación reflexiva? ¿X es jefe de sí mismo? no, profe. No, entonces no es reflexivo. ¿Sí? Juan no puede ser jefe de Juan. Eh, es una relación simétrica. Si X es jefe de Y también va a ser jefe de X, Tampoco eso no puede pasar. eso no puede pasar. Entonces va a existir el par XY, porque X va a ser el jefe de Y, pero el IX nunca va a formar parte de la relación, entonces no es simétrica. Va a ser no simétrica. Puede ser que haya algún par XY en la relación y algún par y X. No, nunca se va a dar. Entonces, ya puedo decir, va a ser asimétrica. Aparte, ya dijimos que tampoco va a ser reflexiva, así que cumple con todo lo que le hemos pedido para que sea asimétrica. Y la transitividad, si X es jefe de Y e Y es jefe de Z, X va a ser jefe de Z. No, no puede pasar. En algunos casos podría ser si estamos trabajando dentro de la misma empresa, Ah, no, ¿o perdón. Usted no? dijo que si X en primer lugar X es sí. jefe de Y e Y Perdón. No había es escuchado bien. jefe de Entonces sí. Z, entonces X va a ser jefe de Z. Dependiendo de cómo hagan ustedes la justificación, pueden llegar a tomarla como transitiva, ¿sí? También puede haber alguien que me diga, no, no siempre se da eso, profe, y qué sé yo, y si me justifican adecuadamente se los tengo que tomar porque estamos intentando tomar un caso de la vida real. Pero lo que me interesa de esto, más allá de si llegan a determinar todos de la misma forma, es que empecemos a ver qué aplicación concreta puede tener este análisis de las propiedades en casos reales. Y analizar si X es jefe de Y me empieza a mostrar también cómo esto se vincula con lo que son las bases de datos, ¿sí? Después, cómo pueden empezar a aplicar ese tipo de propiedades a los datos que tienen almacenados en tablas en una base de datos. ¿Alguna cosita más? El lunes es el parcial de teoría, Juan Carlos. No sé si todavía andas por ahí, porque me preguntaste hace rato. Viviana, grabamos la clasecita. Tengo que pedir ahora que me pasen el chat, no el chat, sino el enlace cuando se termine de procesar el video después que cerremos la reunión y ahí se los mando, ¿sí? No está completo, pero está casi toda la partecita de relación. Muy Profe, bien, en el punto 4 tenía una duda yo ahí. sí. Este, ahí nos conviene, digamos, nos pide en primer lugar el diagrama de Haas, pero ¿convendría primero armar un digrafo y a partir de ahí recién ir deduciendo el diagrama? Sí, sí, sí.
sobre todo al principio, porque después con práctica aprendes a evitar el diagrama de Haas, perdón, el digrafo. Podés llegar a hacer directamente un diagrama de Haas, pero es como que necesitas práctica. Entonces, ustedes que están arrancando, partan desde el digrafo siempre y logren llegar al, al diagrama de Haas. Incluso con práctica, cuando se trabaja con un dígrafo muy grande, es conveniente tener el dígrafo, ¿sí? Porque son muchas las relaciones, son muchas las flechas y los arcos con los que hay que trabajar, entonces es necesario en muchos casos partir desde el dígrafo por más experiencia que se tenga. Profe, también hay en el ítem C, yo lo estaba viendo un poco, y cuando dice que hay divisor de B, quiere decir que, por ejemplo, si yo tomo un número, por ejemplo, 4 sería divisor de 20, así sería, ¿no? Exactamente, 4 es divisor de 20. Esa sería la Ah, relación. bien, gracias. Esa me generaba una duda. Gracias. Perfecto. Yo por ahí también había preparado un montón de cosas, me di cuenta que preparé un montón de material, por eso se me alargó la clase, pero la clasecita de tips, pero es porque hay mucha información en este práctico que ustedes conocen, solo que hay que recordarla, nada más. Esto es lo que nos ha quedado sin ver, que esto lo vamos a ver en clase, ¿sí? El miércoles. Lo que no les mostré son las congruencias. Este es un ejercicio práctico de otro año, ¿no? Pero por acá debo tener las congruencias. No son exactamente igual a como las estamos planteando este año, pero fíjense que cuando les pregunte eh, si 45 es congruente con 3 y 104 es congruente con 2, ¿sí? Fíjense que acá hago la verificación. Uy, acá estoy usando mal la notación. 3 es igual a 3 y 2 es igual a 2, ¿sí? Eso es lo que quería decir. Fíjense que pueden usar esto, ¿no? Para hacer la verificación. Pueden usarlo de congruencia, son dos formas distintas de comprobar si son congruentes. Acá son módulo 6. Si tienen que determinar 14 al cuadrado módulo 45, ¿sí? Elevan el 14 al cuadrado, eso me da 196, ahí va bien, pero después yo puedo usar esta información, por ejemplo, para encontrar 14 a la octava módulo 25, ¿sí? Desgloso el 14 a la octava en 14 elevado a la cuarta, módulo 25, y a eso lo elevo al cuadrado, módulo 25, ¿sí? Y como yo ya había calculado el 14 al cuadrado que estaba por acá arriba, el 14 a la cuarta, perdón, que estaba por acá arriba, ¿sí? Que era 16, acá ya solo pongo el 16. Y eso va al cuadrado que me da 256 módulo 25 y llego a 6 módulo 25, ¿sí? Ese es el tipo de cálculos que van a tener que hacer. Eso les muestro así como para que tengan idea de cómo van a tener que ir resolviendo los ejercicios que hablábamos recién. Este número en la calculadora es imposible, pero lo desgloso en potencias más pequeñas, calculo las potencias más pequeñas
y llego al resultado final. Y entonces acá están los cálculos auxiliares de cómo fui encontrando las potencias intermedias. ¿Sí? Eso es por si necesitan una ayudita, como a ustedes les va a quedar el video, después pueden pegarle una miradita a esta parte con más detalle. Ok, gente, con eso